Hablemos de historia. Continuamos en este momento con el historiador Santiago Castro Ventura. Gracias por estar con nosotros y conocer un poquito. ¿Quién es Santiago Castro Ventura? Bueno, saludo a todos los televidentes. Santiago Castro Ventura es un ciudadano de un barrio de la capital de Villa Francisca, que fui dirigente estudiantil tanto en la secundaria como en la universidad. Y soy graduado de medicina y pediatría, y también tengo un curso de historia, y que es lo que más me dedico en la actualidad, porque ya estoy pensionado en el área de la medicina. Y no he escrito una serie de libros, cerca de 30 y pico de libros, y soy un estudioso de la historia dominicana. La historia dominicana que nos lleva a hablar de la tiranía y sobre todo el hecho de las hermanas Mirabal. ¿Cómo llega la dictadura y cómo las hermanas Mirabal, ¿verdad?, comienzan a sobresalir en toda la parte de antes, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del antes y durante de la dictadura y el rol de las hermanas Mirabal. Bueno, la tiranía de Trujillo es una herencia directa de la intervención militar norteamericana de 1916. Los Estados Unidos, cuando intervienen, desbaratan el ejército dominicano, crean la Policía Nacional Dominicana y llaman jóvenes de la sociedad para que se integren como oficiales. La mayoría no quiso. Entonces hubo que optar por jóvenes sin tener la rigurosidad en cuanto al historial personal de esas personas, y entró como teniente un joven llamado Rafael Trujillo, que ya tenía expedientes judiciales. Y ahí viene su ascenso en la Guardia Nacional, combatiendo a dominicanos en el este que se habían sublevado y que los norteamericanos mal llamaban gavilleros, queriendo decir que eran delincuentes cuando eran patriotas. Trujillo se destacó ahí y fue de los más represivos, y ahí fue escalando puesto. Luego de esto se hace un acuerdo porque hubo un comité nacional contra la intervención que logró movilizar nacional e internacionalmente a la opinión pública, y ellos decidieron salir proponiendo sus condiciones. No quisieron negociar con los patriotas, entonces negociaron con partidos y señores vinculados a ello, y ahí surge el gobierno de Horacio Vázquez, y es en el gobierno de Horacio Vázquez que Trujillo pasa a ser el jefe de la Policía Nacional Dominicana, que luego va a ser convertida en el mismo gobierno de Horacio en Ejército Dominicano, y ahí va a ser también Trujillo el jefe. Posteriormente, Horacio le da un golpe de Estado a Trujillo y asume la presidencia. De inmediato, la mayor parte de la población dominicana repudió lo que todo el mundo se imaginaba que venía, que era un eclipse de las libertades, o sea, una extirpación, una eliminación de las libertades públicas. Hay que señalar que la juventud, en primer orden, fue la que estuvo en las calles. La Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios, ANEU, en 1930 se lanzó a las calles a luchar contra Trujillo, pero obviamente con su poder él la frenó, y poco a poco fue instalando un mecanismo de terror que dominó en menos de una década a toda la población dominicana. Me gusta la palabra historiador que usted menciona, fue instalando un mecanismo de terror. Sí. Es decir, eso no fue inmediatamente. No, no fue inmediatamente, pero él, desde que se inició, tenía los mecanismos represivos. Por ejemplo, él tenía una banda de delincuentes llamada la 42 para atacar a todos aquellos opositores. Después fueron organizados los servicios de inteligencia y los servicios de espionaje. Trujillo tenía un gran servicio de espionaje en el exterior, pero fundamentalmente la represión interna. Aquí desaparecieron las libertades públicas. Había periódicos que emitían sus opiniones, y en menos de 3 o 4 años esos periódicos fueron siendo cerrados. El último de ellos fue el Listín Diario. La Opinión él la compró.
el Nuevo Diario desapareció. Es decir, poco a poco él fue cercenando las libertades y va a llegar un momento en que en este país nadie podía, ya al aproximarse los años 40, nadie aquí podía moverse con libertad porque tuviste una estructura de poder a nivel nacional. Ahí viene una situación muy importante, que estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de las fuerzas oscurantistas del nazismo, estos estaban, los gobiernos represivos como el de Trujillo, estaban a la defensiva. Y ahí de nuevo la juventud dominicana salta a la palestra y se forma una agrupación secreta llamada Juventud Democrática. Y empiezan a hacer actividades. Trujillo, que está cercado, porque hay una gran presión internacional contra las tiranías, siguiendo el problema de Hitler, Trujillo comete el error de permitir que esas agrupaciones se hagan actividades públicas. Y ahí surge la Juventud Democrática, el Partido Socialista, empiezan a hacer movilizaciones contra el gobierno, ahí surgen figuras como Pericle Franco. Y cuando hablamos de Pericle Franco, ahí ya entran las hermanas Mirabal. Porque Pericle Franco era un joven estudiante de medicina que había estudiado en Chile, que regresó y que en Chile se vinculó hasta con Pablo Neruda, que era un gran pensador democrático, el poeta Pablo Neruda. Él regresa y es el mentor de la Juventud Democrática, pero es Pericle Franco la persona que se ha establecido, que más influyó en Minerva Mirabal. ¿Dónde se conocen Pericle y Minerva? ¿En la universidad? No se conocen en la universidad, porque cuando ocurre, cuando se establece el movimiento de la Juventud Democrática, es en 1946, en esos momentos Minerva apenas tenía unos 20 años y acaba de terminar los estudios secundarios en el Colegio Inmaculada Concepción de La Vega. Pero allá ella tenía amistades como Edmar Rodríguez, cuyo abuelo había sido horacista y era un enemigo furibundo de Trujillo. Y se dice que ya este señor Rafael Rodríguez había influenciado mucho, le había orientado mucho, y que dice, Edmar Rodríguez declaró que ellos se sentaban a hablar de política y que el señor Rafael Rodríguez... ¿Y qué edad tenía Minerva en ese momento? No estamos hablando, es decir, antes de terminar el colegio, antes de los 20 años. Sí, eso es terminando, algunos 19 o 18 años. Antes, desde ya era una militante. Entonces, en esas actividades de la Juventud Democrática que se extendieron, conoce a Pericle, que es un cuadro definido. Ya. Es más, por ejemplo, Juan Ducodrey, los hermanos Ducodrey, Félix Servio y Juan, eran de los líderes de la Juventud Democrática. En un libro él señaló que Minerva, él la conoció en 1947, es decir, ya ella tenía ahí unos 21 años, no había ingresado a la universidad todavía. Y ya Minerva era una activista de la Juventud Democrática. Él dice que la conoció porque ella estaba visitando a Carmen Natalia Martínez Bonilla, era otra líder de la juventud de esa época, y Carmen Natalia residía en la Arzobispo Noel, casi 19 de marzo, donde estaba el Teatro Leonor después, ¿no? Entonces, dice Juan Ducodrey que Minerva, una muchacha de 20 años, 21 ya en el 47, ella salía de la casa y él se encontró con otra persona y ya sabían que ella era de los representantes en el interior del país, pero que le estaba siguiendo uno de los hermanos Oliva García, uno de los más represivos, incluso que él se paró en Conde 19 de marzo a escuchar lo que ellos estaban hablando. Es decir, y eso es en el 47, teniendo ya 21 años, ya era una activista de un movimiento de una gran trascendencia que Trujillo tuvo que emplearse con fuerza para clausurarlo y para perseguir y encarcelar a la mayor parte de sus dirigentes, ¿no? Y ella venía desde Salcedo
a la dirección central que estaba en la casa de Carmen Natalia Bonilla, ahí en el Arzobispo Noel, casi esquina 19 de marzo. Lo que nos dice que ella empezó desde muy temprano sus actividades contra el régimen de Trujillo, que es mucho decir, porque en este país, desde ya, nadie se atrevía, ni siquiera a decir algo que pudiera pensarse que era contra el régimen, porque el régimen desplegó una gran cantidad de agentes de espías en los diferentes sitios y había momentos que hasta en las propias familias la gente desconfiaba de uno de los familiares que estaba adscrito a uno de los servicios de inteligencia. Sin embargo, ella desde ahí viene siendo un militante, porque se ha dicho mucho que el problema de Minerva es que Trujillo se enamoró de ella. No, eso no es cierto. El problema de Minerva es que ella es un cuadro político que se ha formado desde que sale de su colegio y circunstancias especiales la llevan a conocer a Trujillo, porque Trujillo, como abusador y además aspiraba a todas las mujeres, y ella era una mujer muy hermosa, pero él ya tenía informe de que era una joven conspiradora y eso tenía que llamarle notablemente la atención, porque la mayor parte de los conspiradores eran varones, aunque ya había un grupo de mujeres, ¿no? Ya he mencionado a Carmen Natalia, pero precisamente en estos días ha sido sepultada Josefina Padilla, que era la vocera pública en las manifestaciones de la Juventud Democrática, ¿no? Estaba la Cuascú, Brunilda Soñé, que está viva ya todavía en circunstancias muy difíciles, ¿no? Y es decir, un grupo de mujeres jóvenes se atreven a desafiarlo, pero las dos figuras más emblemáticas en esto van a ser tanto Minerva como Josefina Padilla. Una ya es estudiante universitaria, Josefina Padilla, pero Minerva acaba de terminar el bachillerato y ya es un cuadro político del interior que viene a recibir instrucciones en el área matriz, el local matriz de la Juventud Democrática que estaba ahí en la calle Arzobispo Noel. ¿Qué cambia, perdón, historiador, qué cambia cuando ella sale de Salcedo y viene aquí a estudiar en la capital, en la universidad? Es decir, ¿qué ingrediente? Estamos hablando de que es una militante ya en contra del régimen cuando sale del colegio. Cuando viene a la universidad, entonces se da otro escenario. Sí, ya ella cuando viene a la universidad, ya ella era conocida y ya había tenido un incidente con Trujillo. En 1949, la familia Mirabal era una familia acomodada. Clase media. Sí, con buenos recursos económicos. Clase media alta, ¿no? Podríamos decir. Clase media alta, porque su papá, don Enrique, era cosechero de cacao, de tabaco y de arroz. Eso dejaba mucho dinero. Y ellos tuvieron la oportunidad de que durante la Segunda Guerra Mundial había una gran escasez de alimentos y esos productos para deportación aumentaron de precio. Y por suerte eso le dio una reserva, porque a esta gente se le cortó todo. Esta gente no podía recibir nada, pero ellos tenían con qué sustentarse en algo, fuera de lo que le incautaron, porque le incautaron muchos bienes y propiedades. Yo quiero saber justamente eso, es decir, en el momento que se da, que es conocida Minerva, ¿verdad? Bueno, la familia Mirabal como tal, y el tirano inmediatamente comienza a incautarla. ¿Cuándo se da ese proceso donde le quitan prácticamente todo? No, ese es un proceso paulatino. Ya. Un proceso paulatino. Lo primero es los contactos. Es decir, ya Trujillo tiene informe de que una joven es peligrosa e incluso él la llega a invitar, ella va con su papá y a un famoso área recreativa, hotel en San Cristóbal, creo que se llamaba Villa Borinquen o algo así, y incluso hablan y él le dice que ella es comunista, porque entonces ella le dice que no, que ella entra en una discusión, pero en la discusión básicamente ella le plantea que por qué se está persiguiendo a Pericles Franco, porque era la cabecilla. Ya. Entonces ahí es que se van en discusión y ellos
Pero una discusión. eso fue una Una discusión o conversación. una conversación. Una conversación, no una discusión, no, pero la conversación era Se acalora. Sí, porque eran temas, pero eso pasa y en el transcurrir, ella, que está acompañada de varios familiares, su hermana Patria estaba allí, estaba su papá, estaba uno de los cuñados, ellos abandonan de manera subrepticia, no, rápida. Cuando Trujillo hacía una fiesta, los invitados no podían irse hasta que él se retirara. Porque yo soy el jefe. Sí, yo era el jefe. Sí, no, y hay anécdotas de Trujillo que son terribles con esas cosas. Pues ellos se retiraron de manera discreta, ¿no? Pero se dieron cuenta. Se dice que Trujillo increpó le llamó la atención a Antonio de la Maza, que era el gobernador de Moca en esos tiempos, y que era responsable de la gente que había venido de Moca. Pero ellos se fueron. Entonces, por recomendación del propio Antonio de la Maza, el papá de Minerva hizo una carta excusándose a Trujillo, que le dijo, mira, lo más conveniente es para evitarnos situaciones, pero ya al poco tiempo lo apresaron a él y lo trajeron a la fortaleza Osama prisionero. ¿Qué tiempo duró en prisión? No duró mucho tiempo, pero ya era una personalidad avanzada, tenía creo que problemas hipertensivos y eso le provocó otros problemas. No, va a morir, pero no en esos momentos. Creo que va a ser una complicación cardiovascular, ¿no? Lo que se podría llamar un accidente cerebrovascular, pero más adelante, ya al final. Pero la situación se complica y la propia Minerva es apresada. Pero es puesta en libertad. Ella fue apresada 4 veces. Ya. Sí, pero 4 todas veces. fue con pocos días de encarcelamiento. No todos. La primera vez no fue mucho tiempo, fue apresada ya. Y ya ella había ingresado en la universidad y se le prohibió estudiar. Ella fue ¿Y a qué nivel estaba su carrera de leyes en ese momento? Sí, ¿Estaba al inicio o ya tenía...? No, ella había entrado y había cursado su primer año, porque antes era por año. Y cuando fue a inscribir para el segundo, le dijeron, no, usted no tiene derecho a inscribir. Entonces ella pensaba que era que, no, cuando se dio cuenta era ella sola, que no tenía derecho. Wow. Entonces después... ¿Cuál fue la reacción histórica de Minerva en ese momento? No podía hacer una expresión pública, pero obviamente ya sabía la situación que venía y lo que se esperaba era, bueno, se le pidió que ella le hiciera una carta a Trujillo pidiendo que, y ella se negó. Más adelante la apresan de nuevo y la apresan a ella y a su mamá y la traen como prisionera a el Hotel Presidente. El Hotel Presidente era famoso. Está el local ahí todavía, frente al Parque Independencia, donde convergen la 16 de agosto y la 30 de marzo. El local está ahí, pero hace años que no es hotel. Yeah. Esa era la cárcel que le dieron en esa oportunidad. ¿Y qué hacían? Bueno, en la mañana, a las 8 de la mañana, enviaban un vehículo a la policía, de estos que le decían perrera. Estos eran unos vehículos anchos, cerrados, con una puerta detrás. Y a los presos los metían ahí. Allá le iban a buscar para humillarla en una perrera y la llevaban al palacio de la policía y la dejaban en un despacho ahí el día entero. Entonces por la tarde la llevaban allá. Así la mantuvieron un tiempo prisionera. ¿Aproximadamente qué tiempo? No te sé decir el tiempo, pero no es un tiempo largo. Ya. Sí. Pero entonces, todo esto podemos ver la vida de la familia, que es de sufrimiento y de persecución constante. Sí, pero en esa situación ella estaba ahí, pero el papá estaba preso en la fortaleza Osama. Dios mío. Sí, estaba preso el papá, ahí ella estaba presa con su mamá. Entonces llegó un momento en que Trujillo decide que lo va a poner en libertad y tiene que ir al palacio. Y allá él los pone al Palacio Nacional, Trujillo los pone en libertad y dice 2 o 3 palabras
y creo que habló don Enrique, y qué sé yo qué, y lo pusieron en libertad. A los tres, a su Sí, madre, padre y Minerva. sí, porque ya el señor estaba, ya había hecho el evento hipertensivo que terminó un ACV, un accidente cerebrovascular, y ya estaba en condiciones de salud precarias. Entonces, ellos son liberados, pero son seguidos de cerca, ¿no? Claro. Y Trujillo salió al exterior, tuvo un buen tiempo, y ahí, bueno, ella tuvo que hacer una carta a Trujillo pidiéndole que se le permitiera, y se le permitió regresar a la universidad. Ella de manera muy estratégica, vivía en una pensión de señorita muy próximo a la universidad para no tener que caminar mucho, porque su situación era bien difícil en aquellos momentos. Hay situaciones que se dan donde ella va a seguir participando en actividades y sabiendo que le están haciendo seguimiento. Incluso se dice que la mamá le decía, ten cuidado, y ella decía, no, no importa. Si me matan, le salgo y sigo y no voy. Es decir, nunca tuvo temor de enfrentar la situación tan difícil que mucha gente muy guapo no se atrevían No, eso quiero mencionar. Es decir, en aquellos momentos. estamos hablando que una joven de 21 años, ¿verdad? Está de frente contra el tirano. Tiene represalias él con ella y sin embargo ella se mantiene. Y retrocede un poquito al momento de hacer esa carta que menciona para que pueda ingresar nuevamente a la universidad. Pero entonces ahí tenemos qué lapso de tiempo. Es decir, para ella terminar la universidad, la carrera de leyes, se toma más de 4 años o 5 años, ¿no? Bueno, el problema es que para contarlo hay que sacar el tiempo que ella tuvo impedida de estudiar. Claro. Si Minerva no es un estudiante que entra, ingresa que no y sigue puede el hacer curso de manera normal. convencional. Ella tuvo más de un año impedida de inscribirse en la universidad. Y posteriormente no le permiten, incluso ya cuando termina la carrera, no recibe, no se puede graduar, ¿verdad? Porque también hubo un impedimento en esta parte. No, el impedimento fue con el C4. No tuvo C4, pero se dice que ella ya estaba definitivamente entregada al problema de la lucha y no le dio mucha trascendencia a eso. Es decir, que ella no pudo ejercer nunca. No, porque no le dieron el S4. Era muy difícil que ellos le dieran el S4. En esos momentos existían situaciones difíciles, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos cayeron prisioneros, ese año en el país fue muy peligroso porque llegó la invasión de julio de 1949, los patriotas que llegaron a Luperón. Entonces, por eso, Trujillo, a todo este movimiento interno, a todos estos opositores, hizo una redada nacional en diferentes sitios. Y ahí es que ellos son. Pero va a venir este periodo después del 50, que ya ella va a poder estudiar con vigilancia y una serie de situaciones. Pero hay incluso anécdotas de que, por ejemplo, en el 53 se produjo el asalto al cuartel Moncada en Cuba por parte de Fidel Castro. Y Fidel Castro se convirtió en un ídolo de la juventud. Y incluso señala que en esas condiciones Minerva hizo un acróstico dedicado a Fidel Castro. Wow. Y al triunfo al ataque del cuartel Moncada, porque el ataque fracasó, ¿no? En aquellos momentos, incluso el acróstico se recuperó, anda por ahí. Y también está en ese tiempo la dedicación de ella a la pintura. Minerva dejó unos 20 cuadros que creo están allá en el museo de pinturas, y había uno en especial que a ella le llamaba más la atención, que era el preferido, se llamaba El Niño Descalzo. ¿Por qué? Con eso, ella vinculaba ahí, en la era de Trujillo, aquí se pasaba hambre.
No me diga. Sí. Vamos a hablar de eso, pero antes vamos a tener una pregunta de nuestros estudiantes que están en sus aulas y quieren conocer un poco más de la vida, ¿verdad?, de las hermanas Mirabal. Adelante. Mi nombre es Pamela Rubí Rosario Polanco, estudio en el Instituto Tecnológico de Artes y Oficios y me gustaría saber cómo quedó la República Dominicana después del ajusticiamiento de Trujillo. Bueno, después del ajusticiamiento de Trujillo, porque aunque los abogados, algunos abogados dicen que para que fuera un ajusticiamiento había que llevarlo a un tribunal y juzgarlo, pero a Trujillo había que primeramente matarlo y después juzgarlo, porque no era fácil tomarlo prisionero. Entonces, después del ajusticiamiento de Trujillo, en principio quedaron los remanentes, los familiares de Trujillo, encabezados por su hijo Ramfi, que se hizo nombrar jefe de Estado Mayor, aire, mar y tierra de las Fuerzas Armadas. La gente le puso el pato, porque hay un animal como el pato, está en aire, mar y tierra. Pero no había otras cosas por ahí. Sí, no, le pusieron el pato porque este animal recorre aire, mar y tierra, y él era jefe de Estado Mayor de aire, mar y tierra, y trató de mantenerse en el poder, pero se dio cuenta que no podía, y se dedicó a reprimir básicamente a los opositores y a los que ejecutaron al tirano. El pueblo se lanzó a las calles con la llegada de una comisión del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, el 5 de julio, ellos hicieron una manifestación y ahí mismo los Trujillos y todo el mundo se dieron cuenta que el pueblo estaba esperando un momento. Ese fue el momento que se lanzaron desde el Parque Colón y toda la calle El Conde, una movilización inmensa que llegó a Radio Caribe, donde está hoy el Ministerio de Cultura, que era una emisora trujillista odiada y la población la quemó. Más adelante, los estudiantes universitarios van a lanzar la estatua de Trujillo, la van a romper y van a proclamar la lucha por la autonomía, y un grupo de jóvenes se va a amotinar en la calle Espaillá de Santo Domingo y se va a producir lo que llama la masacre de la calle Espaillá. Ahí ya ellos se dan cuenta que no es posible. Estaba en la presidencia como títere Balaguer, e incluso hay un famoso discurso de Balaguer saludando la actuación de la policía en la masacre de la calle Espaillá, y en noviembre, 19 de noviembre, los Trujillos, la familia Trujillo huye y se va a Ramfi Trujillo. Entonces un grupo de militares toma el control desde la aviación, la base aérea de Santiago, y Petán Trujillo y estos Trujillos que querían mantenerse también tuvieron que retirarse. ¿Cuándo se da en ese lapso lo que se reconoce como mataron el chivo, y de dónde viene el nombre del chivo y la fiesta del chivo, de hecho? Mira, eso a Trujillo nadie nunca en vida le dijo chivo. Ya. Nunca le dijo chivo, nadie, en ningún lado aparece. A Trujillo le decían chapita, porque Trujillo desde joven, de coleccionar, desde niño, parece que cogía tapas y se la ponía. ¿Se la ponía acá? Sí, él tenía esa aureola desde joven, y sus familiares le decían cariñosamente Chapita, y ese apodo después se le quedó. Y yo tengo la anécdota de un funcionario que me la dijo a mí personalmente antes de morir, que él fue donde Nieve Luisa, que era su madrina, y Trujillo llegó y él la saludó y le dijo: hola Chapa, ¿cómo está? Y él siguió, y después que vino le dijo: mira, le dijo al esposo, dile a tu mujer que me respete, que yo soy el jefe, porque a él no le gustaba que le decían Chapita. Ahora bien, ¿por qué lo de chivo? Exacto. Es que en este país, antes, yo lo llegué a ver porque yo fui niño en esa época, en este país los chivos los traían en los baúles de los carros para venderlo del interior. Y a Trujillo lo agarraron como un chivo muerto y lo metieron en el baúl de un carro. Y de ahí viene lo del chivo. No es, a Trujillo nunca nadie en vida le dijo chivo, sino a partir de ese momento que lo trataron
los ajusticiadores como un chivo y lo metieron en el baúl de uno de los carros de Juan Tomás Díaz para trasladarlo. Después, Vargas Llosa toma y le da fama al nombre con la novela, pero no es que a Trujillo se le decía el chivo, es a partir de ahí que tiene A partir el mote del de ajusticiamiento. chivo. Sí. La vida de las hermanas Mirabal, después que acontece la tragedia, matan, podríamos decir que es una consecuencia de la muerte, bueno, del vil asesinato de las hermanas Mirabal, que Trujillo es ajusticiado. Bueno, si hay vinculación. Entendemos que sí, porque la Sí, historia está ahí, ¿no? Sí, no. Mira, los conspiradores, donde estaba un mocano, que tuvo vinculaciones directas con ellos, que fue Antonio de la Maza, que como gobernador en una ocasión tuvo que ordenar un allanamiento a la casa, pero que en 2 ocasiones mandó a advertirle situaciones que pasaban. Incluso en una, él le mandó a recomendar al papá que hiciera una carta directa a Trujillo, excusándose de tal situación para evitar cosas. Es decir, y este señor es el responsable básico de la ejecución de Trujillo. Se señala que ellos todos se indignaron cuando supieron el asunto de Las hermanas Mirabal. las hermanas Mirabal, que va a ser en noviembre y al año siguiente se va a producir. Cuando pasó esto, se dice que tanto Enver Barrera como Antonio de la Maza declararon que ya era insoportable totalmente y que tenían ellos que seguir con el proyecto, porque ese proyecto, en principio, contaba con el apoyo de los Estados Unidos, pero de la Central de Inteligencia, pero la Central de Inteligencia se retiró. No, los Estados Unidos se retiraron y lo único que se hizo fue que se le entregó a ellos 2 fusiles M1 que fueron entregados a través del señor Severo Cabral, que tenía una alta vinculación con los Estados Unidos, en lo que hoy es el Parque Mirador, se le entregó esas armas y después de ahí ellos recomendaron que se abandonara este proyecto porque los Estados Unidos habían fracasado recientemente con la invasión a Bahía de Cochino en Cuba y no querían tener otro fracaso por aquí y por eso ellos, sí, ese ajusticiamiento de Trujillo es de factura totalmente criolla. La única participación que hubo extranjera ahí fueron los 2 fusiles que se llevaron, pero realmente no se usaron prácticamente en la ejecución del jefe. Había hambre en la población dominicana. Sí, pero Trujillo, bueno, tirano, dictador, nada bueno con esas 2 palabras mencionarla, pero realmente había, aparte de la, bueno, lo que sostiene una dictadura, ver la represión, la muerte, pero ¿había alimentación sana en República Dominicana o había una hambruna? Fíjate, señalaba hace unos momentos que el cuadro de Minerva que se señala que ella más le agradaba era el niño descalzo. ¿Y por qué? Porque aquí fallecían cientos de niños. ¿De qué? De uncinariasis. ¿Y qué es la uncinariasis? La uncinariasis es un parásito que entra por los pies. ¿Y por qué le entraba por los pies a nuestros niños? Porque la mayor parte de las casas de los barrios populares eran de tierra. No había casas de cemento. Yo tengo testimonio de personas que me han dicho, sí, a mí se me murió un hijo, a mí se me murió un hermano, Dios mío, con uncinariasis. Y yo tengo datos, porque por suerte parece que había médicos decentes que rescataban las estadísticas, y yo las voy a publicar próximamente, donde están esas estadísticas de la alta mortalidad por tuberculosis, por uncinariasis. Ahora, la tuberculosis es una enfermedad del hambre. y en aquella época la tuberculosis era una de las principales enfermedades. ¿Qué ocurrió? 2 tisiólogos pediatras, que eran los únicos que... Tisiólogo era el especialista en tuberculosis, hoy son neumólogos porque abarca todo. El doctor Rodolfo de la Cruz Lora y Sisto Inchautigui se entrenaron fuera como especialistas en tuberculosis infantil, era tisiología infantil. Ellos tuvieron el atrevimiento de decir públicamente que la alta tasa de mortalidad de niños aquí era por el hambre. Lo dijeron en un congreso. Entonces eso provocó cierta alarma y se decidió poner el desayuno escolar. Este desayuno escolar, ¿qué pasaba con él?
Lo dio Trujillo, se puso un impuesto de 1 centavo. 1 centavo tenía mucho valor antes. Claro. 1 centavo a las entradas al Play, al hipódromo, a los cines, a todos los eventos públicos. Y ahí se recogió los fondos para que Trujillo diera el desayuno escolar, pero era pagado por la misma población. ¿Y a quién había que comprarle la leche? A la industrial lechera, propiedad de Trujillo. El pan, ¿dónde se compraba? En los molinos dominicanos, propiedad de Trujillo, ¿no? Es decir, que fue un negocio para él, para tratar de paliar y llevar a los escolares el desayuno escolar ante la denuncia valiente de los tisiólogos pediatras que señalaron que la alta tasa de mortalidad en este país era por el hambre que pasaban los niños. Imagínate, si los niños pasaban hambre, ¿qué iba a pasar con los adultos? Claro. El hospital de tuberculoso hoy está cerrado y antes era un hospital muy activo porque morían más de 1.000 dominicanos al año de tuberculosis. Y la tuberculosis es una enfermedad básicamente por el hambre. Ciertamente en esa época, cuando estaba tan diseminada, una persona que no necesariamente no tuviera problema de hambre, pero sí podría ser afectada con una infección discontinua de tuberculosis. Es decir, en la era de Trujillo no es cierto. Eso que se ha señalado de que si vivía con bonanzas, no, bajo ningún concepto esa situación se daba. Lo que pasa es que Trujillo tenía un magnífico equipo de propaganda que hasta nuestros días ese tipo de mentiras están vigentes, de que supuestamente aquí no había hambre. Lo que no había era la oportunidad de la población de manifestarse contra esos atropellos sociales. Vivimos hoy mucha gente anhelando a Trujillo. Bueno, quienes anhelan a Trujillo... Yo lo he escuchado. Quienes anhelan a Trujillo no vivieron la era de Trujillo, no. Porque en la era de Trujillo, por ejemplo, mire lo siguiente, en Nicaragua estaba Somoza, Tacho, después vino Tachito, estaba Tacho. Pero en Nicaragua había un periódico de la oposición, La Prensa, de José Joaquín Chamorro. ¿Verdad? Lo cerraban y lo metían preso, pero lo soltaban y volvía el periódico. Pero Trujillo no permitía aquí nada. Todo era propaganda oficial. Todo era. Y si usted decía, usted se equivocaba con algo en la calle, usted iba preso. Entonces, esos que andan por ahí libremente diciendo, aquí se dice un Trujillo, que hubieran dicho en aquella época, aquí se dice otro gobierno, a ver qué le iba a pasar. Es decir, ellos no entienden lo que significa la palabra libertad. Claro. La libertad es esa. Es decir, que usted puede expresarse. Y lo primero que no había aquí era la oportunidad de que los dominicanos pudieran manifestar sus ideas políticas. Entonces, puede ser este un gobierno bueno, que no permite la libre disensión. Es lo mismo que se dice, que Trujillo permitió el voto de las mujeres. Pero, ¿y aquí alguien votaba? Y aquí se elegía a alguien. Porque ¿Era él? usted iba a votar y tenía que elegir los candidatos de Trujillo. Si era por Trujillo, hasta a los niños le daba la oportunidad que votaran. Yo me correspondió ir con mi mamá. A ejercer Siendo yo su niño, derecho. sí, mi hermano ¿Y y a yo. qué edad fue eso? Nosotros teníamos algunos 7 u 8 años. Dios mío. Sí, ella 7, ella 8, yo 7 por ahí. Nosotros fuimos a... Pero usted no votó. Usted acompañó a su madre a No, votar. nosotros queríamos ver. Ya. No, pero con 7 años no. No, por Dios. Sí, sí, 8, no, 2. porque tomando Sí. la anécdota que hasta los niños quería el Trujillo que votaran. No, pero si no, la policía votábamos, porque uno oía la propaganda y la gente decía, bueno, pero el voto. Nosotros le dijimos, bueno, nosotros vamos. Y ella nos llevó agarrado de los brazos al Teatro Santo Tomé, que estaba ahí en el Conde, entre José Reyes y Sánchez. A la entrada estaba la mesa. Nosotros llegamos. Me acuerdo porque lo estoy mirando ahora. Wow. Y estaba la mesa, le dieron el voto a mamá, y ahí mismo ya tenía que marcarlo y poner la urna. Y nosotros mirando, y mamá, mucho cuidado, ustedes vayan a decir, nosotros nos paramos. Ella cogió el voto, lo marcó y lo echó en la urna. Pero así votaba cualquiera, porque ¿qué cambiaba? El voto tiene una expresión política, Claro. que los votantes eligen a sus gobernantes, pero el voto en la era de Trujillo no era válido. Voto aquí, se van a cumplir ahora 60 años.
¿Por qué no era válido? Porque todos los candidatos eran de su propio partido. Sí, pero no. Mire, usted ganaba, puesto por Trujillo, una candidatura a diputado, y usted tenía que firmar su carta de renuncia. Y de repente usted estaba en su casa leyendo El Caribe, y usted veía que usted renunció. Oh, ¿y cuándo yo renuncié? Está publicado, fulano tal renunció. Sí, usted leía que usted renunció y tenía que quedarse tranquilo, porque eso era normal. La represión inmediatamente venía. Sí, no pasaba cada rato, pero pasaba. Es decir, hay testimonios, hay casos concretos que ellos se enteraron en su casa leyendo el periódico que habían renunciado, porque todos, cuando tú tomabas posesión, al mismo tenía que firmar una carta de renuncia sin fecha. Ellos lo que hacían era que le ponían la fecha. La usaban a su discrecionabilidad. Ah, sí, pero que realmente no porque fueran a plantear algo en el Congreso, sino por sus actitudes políticas. Porque usted no podía ser amigo de una persona conocida como disidente. Ya eso te acarreaba problemas. Aquí había personas como Minerva Mirabal y como Viriato Fiallo, que cuando salían a las calles a caminar, cualquier persona que lo conocía prefería cruzar la acera de al frente. Por temor a estar vinculados con ellos. Por saludarlo, porque Wow. detrás venían gente viendo, fulano de tal lo saludó, aquel lo saludó. Así se vivía en este país. Y así hay gente que dice, sí, es muy bueno decirlo ahora. Claro. Es muy bueno. Cuando se desconoce totalmente la historia. Sí. Lo duro era difícil decirlo en aquellos momentos en que no se podía, en lo más mínimo. Que la gente escuchaba las emisoras de fuera, con unos radios grandes que habían, Telefunken, y la gente tenía que esconderse en un cuarto que no se oyera, porque por las calles patrullaban carritos Volkswagen llamados Cepillo, de servicio de inteligencia, y caminaban al pasito. Y la gente decía que ellos tenían unos micrófonos que se oía todo lo que se estaba hablando en la calle, que no era verdad, Wow. pero el terror llegaba de esa manera que la gente decía, No se podía estar, Sí, ni sí. siquiera en la casa, en el interior de la casa, estar tranquilo y conversar. mire, en una esquina, yo conozco el caso de un expelotero, ya murió, llamado Yulimín Lara. Yulimín vivía en la calle Barahona, por ahí, con Altagracia. Él ya no era pelotero, y en la esquina, cada vez que pasaba un carro del servicio de inteligencia, él decía, mira, ese de ellos, mira, ese de ellos. Y él sabía que en el grupo había alguien. Y un día él está, mira, y lo agarraron. Y se lo llevaron preso por eso ahí. Por suerte no le pasó nada. Pero así era la situación. Usted tenía que ser muy cuidadoso en cualquier comentario que usted hiciera. En el círculo donde estaba. Se interpretaba. Lo que pasa es que esa misma situación de hambre, esa misma situación de escasez de empleo, obligaba a un grupo de personas a convertirse en lo que ellos llamaban confidente. El confidente era un tipo que no tenía un servicio concreto, pero que llevaba información. Tenía que llevar informaciones en su zona y se dice que había miles de confidentes, que esa era una de las situaciones más difíciles en esos momentos. Bueno, recordar usted, en el caso, recordar es vivir, pero vivir eso, sus ojos se llenaron de ilusión cuando hablaba de su madre y ese momento cuando niño, de ejercer, bueno, su madre ejerce el voto. Y decir hoy en día que hay personas que aún quieren, como usted mencionó hace un momentito, porque no lo vivieron. Nosotros hablamos de historia porque aquel que conoce su historia no la vuelve a repetir. Mira, a propósito de que estamos frente a estudiantes, yo voy a hacer una anécdota personal mía. Yo era estudiante de la escuela primaria Arzobispo Valera. Antes se llamaba Haití, antes de que se llamara Arzobispo Valera. Estaba en la José Reyes, llegando a lo que hoy es México, era Félix María Ruiz, frente al centro de detallistas. Hoy está el local ahí, pero pertenece a la iglesia. Yo estaba en cuarto de la primaria, en 1961.
y llegó el mes de mayo. Había que ir el domingo a un acto, Día de las Madres, a Mamá Julia, la mamá de Trujillo. Y todos los estudiantes teníamos que ir al acto. Yo vivía en la esquina, lo que hoy en México, con José Reyes. Y yo dije, no, vengo para allá. Mi mamá está aquí en mi casa, voy a coger yo para allá. Cosa de muchachos, yo doy para allá. Y no fui, yo vi los muchachos de la escuela ir. El lunes, el director, me voy a reservar su nombre, porque él cumplía órdenes, el pobre. El director fue curso por curso, con una lista, con todo lo que nos asistimos al acto. Nosotros salíamos a las 12 del día, era de 8 a 12. Nos asignaron un castigo de 12 a 2 de la tarde, una semana, por no haber ido al acto de ¿Y qué Mamá hacían? Julia. ¿Tenían que quedarse? No, en un curso nos concentraban a todos, éramos muchos. Éramos como 50, nos concentraban en un curso con una profesora vigilándonos. Nosotros cumplimos el castigo el lunes, cuando yo llego allá a mi casa, y por eso, pero muchacho, el diablo, estoy metiendo uno el lío, porque la gente no podía ir a protestar, cumplí mi castigo. Yo hice el castigo el lunes, hicimos el grupo, lo hicimos el martes, pero el martes en la noche ajusticiaron a Trujillo. Entonces el miércoles yo salgo para mi escuela, lo más normal, todos estamos allá, de repente van los papás buscando a los muchachos y hay una alarma, se suspende la clase. Nosotros pensábamos que era que se había producido otra invasión, porque se había producido la invasión del 59 y había como una alarma, pero nadie decía nada, Y, ¿qué es lo que pasa? Y yo vi en la esquina y si no me vieron a buscar porque no dejaban salir a uno, tenía que ir el papá a buscar. Llegó mi papá a buscar, mi papá con los patos más callado. Cuando llegamos a casa, ¿qué mataron al hombre ese? ¿Cómo? Y yo me sentí muy alegre porque ya se me quitaba el castigo. Exacto. Es decir, como niño al fin, sí, el castigo ya había sido revocado. Solamente lo cumplimos 2 días, lunes y martes, por no ir a el acto a Mamá Julia, una semana de castigo a niños de la escuela primaria. Dios mío. ¿Qué pasaría con lo de la escuela secundaria, con lo de la universidad? Porque todo el mundo tenía que rendirle honor a la excelsa matrona, doña Julia Molina. Dios mío. Hablamos de historias, anécdotas vivenciales, ¿verdad?, de nuestro historiador invitado, el señor Santiago Castro Ventura. De verdad que es un honor y sobre todo escucharlo, recordar aquellas historias que hoy son parte del legado histórico de República Dominicana. Muchas gracias.